Gracias, señora presidenta. Con el permiso de ustedes, compañeros legisladores, vengo a nombre del Partido de Revolución Democrática, su grupo parlamentario, a presentar esta iniciativa de reforma al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo tiene que ver con ampliar las facultades y el campo de acción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que ahora tenga un sector más en el que pueda incursionar y poder cumplir sus facultades, sobre todo hoy que hemos estado y cada vez más caminando en términos de la globalización y de la incorporación de México a otros sectores de comercio. Entonces, dice, la importancia de las empresas para el desarrollo social descansa en el potencial que representan en la generación de inversión, empleo y crecimiento económico. Su actividad tiene la capacidad de contribuir, por ejemplo, a que las personas alcancen un nivel de vida digno o a estrechar la brecha de desigualdad, así como la reducción de la pobreza a través de la expansión de las oportunidades políticas, económicas y sociales de las personas. Las empresas pueden abonar en la realización de una amplia variedad de los derechos humanos, pero desafortunadamente también el efecto de la acción de las empresas puede afectar el ejercicio y goce de los derechos humanos. Por ello, la presente iniciativa recoge el análisis contenido en el informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México de Naciones Unidas. En ese informe se señalan aspectos que en el caso de México pueden reforzarse respecto al tema de las empresas y los derechos humanos. Basado en instrumentos de observancia internacional, como los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, el informe recoge diversos casos que ejemplifican acciones empresariales que han puesto en riesgo el respeto a los derechos humanos. Por ejemplo, en cuanto al derecho de consulta de los pueblos y comunidades indígenas, el informe observa procesos representativos como el parque eólico en el estado de Oaxaca, vigente desde el año 2015, el cultivo de soya transgénica en Campeche y Yucatán y la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el Estado de México en el 2012. Asimismo, recoge casos graves de contaminación industrial, entre los que figuran el desastre ecológico en el río Sonora el 6 de enero de 2014 y la preocupante situación de la contaminación que presenta el río Santiago desde 2002 en los estados de Sonora 1 y Jalisco respectivamente. En ambos casos, las consecuencias negativas al medio ambiente se han extendido a repercusiones importantes en la salud de la población que directa o indirectamente se encuentra expuesta a la contaminación de los ríos. Desde la perspectiva de los grupos específicos, los principales problemas se plantean en el ámbito de los derechos laborales. Entre ellos destacan la precaria situación de los trabajadores con contratos temporales, el trabajo infantil, que más que trabajo será explotación infantil, la inclusión de personas con discapacidad o la exclusión en las empresas porque luego no las quieren admitir a las personas con discapacidad, y la discriminación por razones de género. Acuérdense de los bancos que no admitían a mujeres embarazadas. Al respecto del tema, los instrumentos emitidos por Naciones Unidas se sostienen sobre tres pilares fundamentales. 1, el deber del Estado de proteger los derechos humanos. 2, la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos. Y 3, la necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas. Por ello, es importante mencionar que la responsabilidad de las empresas es independiente de la capacidad o voluntad de los estados de cumplir sus propias obligaciones en la materia. Finalmente, no es desconocido que la acción de las empresas en contra de los derechos humanos o la omisión en su acción representa un aliciente para la permanencia de prácticas en los hechos que resulten en vulneración de los derechos humanos. Los organismos constitucionales en materia de defensa de los derechos humanos
juegan un papel de vital importancia en la prevención y mitigación de las consecuencias de actos dirigidos en contra los mismos. Por ello, proponemos esta reforma al artículo 102, apartado B, primer párrafo, para que la tarea que cumplen los organismos constitucionales de defensa de los derechos humanos se vea reforzada para conocer de estos casos en los que el actor sean las empresas. Artículo 102 es la propuesta de modificación, apartado A y el apartado B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampare el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier persona jurídica o de derecho privado. Esta es la anexión. Autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.